Un cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Giraldo, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy queremos aclarar ciertos conceptos que se utilizan cotidianamente, pero en relaciones internacionales tienen un significado específico. Para eso vamos a hablar con profesionales de distintas áreas, como administradores de empresas o economistas, para que nos den ellos su concepto o la idea que tienen por cada una de estas palabras. Para empezar con los conceptos vamos a tocar el tema del territorio. Buenas noches, Kelly, ¿cómo estás? Hola. Gracias. Me gustaría saber para ti qué significa la palabra territorio. Para mí territorio es un espacio, un lugar que hace parte de un país, puede ser marítimo, terrestre o aéreo. Correcto. Es el espacio donde el Estado ejerce su jurisdicción. Podemos hablar sobre el territorio que se ejerce, también hablamos sobre el agua que está dentro de ese mismo territorio o el mar territorial. Asimismo abarca el espacio aéreo que está sobre estos anteriores elementos. Ahora me gustaría ir por el siguiente concepto, que es el concepto de Estado. Kelly, ¿tú qué entiendes por el concepto de Estado? Para mí, Estado es un grupo político de un país que tiene autoridad y es independiente para tomar algunas decisiones. Correcto. Sí, es algo muy cierto lo que dice Kelly. El Estado es comprendido como la composición de muchos factores, entre ellos está una organización política, un territorio, también la nación, la población que está dentro de ese territorio. Para que el Estado tenga poder y tenga fuerza, tiene que ser reconocido internacionalmente por los demás, para que sea un Estado conforme. Y podemos hablar del Estado, que el Estado moderno, como lo concebimos ahora, fue más o menos creado después de la paz y la firma del Tratado de Westfalia. Eso fue en 1648. Para hablar sobre la nación estamos con Darlan Rodríguez, él es administrador de empresas también, y quiero preguntarle qué entiendes como el concepto de nación, Darlan. Pues para mí el concepto de nación entiendo que es del nacer, de donde nace una persona, y eso nos permite tener unos rasgos característicos del lugar donde nacimos. Viene también, no sé, la palabra nacionalidad, creo que se ajusta mucho a este concepto. Sí, estás muy cerca de la palabra que se utiliza en relaciones internacionales. En relaciones internacionales entendemos la palabra nación como la sociedad natural de los hombres, que a través del territorio donde han nacido, la cultura que han tenido, el mismo idioma que se han manejado, empiezan a tener una sociedad, empieza a haber una conciencia social entre los habitantes de ese mismo territorio o ese estado. Me gustaría hablar sobre otro término muy importante en las relaciones internacionales, y es sobre la soberanía. ¿Qué opinas sobre la soberanía, Dar? Qué buena pregunta, Rodri, y te digo que soberanía yo lo relaciono con el poder que yo tengo sobre un espacio. Por decir algo, yo en mi familia soy soberano sobre el espacio que tengo, pero sobre mis vecinos no lo puedo hacer. Perfecto, exacto, es algo muy claro, y pues lo trae a colación con un muy buen ejemplo. En el material de estudio de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada nos explican que es la capacidad de tener autoridad y poder de ejercer leyes sobre un territorio determinado, tener autonomía, que nadie se puede inmiscuir en las decisiones que uno tome sobre ese dicho territorio. Ahora nos encontramos con el economista Carlos Gil. Él nos va a colaborar con los siguientes conceptos, y el primero que tengo para preguntarle es el poder. ¿Para ti qué significa la palabra poder? Bueno, pues para mí la palabra poder significa tener la capacidad de algo, poder hacer algo, poder tener el control sobre algo, poder ejercer autoridad sobre algo. Eso es el poder. Es muy buena tu apreciación sobre esa palabra. Pues en el material de estudio de la Universidad Militar nos hablan sobre que el poder es un proceso de carácter fungible. Cuando hablan de un carácter fungible, pues decimos que es fungible. Fungible es algo que se consume con el uso. Entonces podemos tener como la esperanza de que el poder en algún momento se va a consumir. Ya hablando de poder, podríamos hablar sobre el poder político. Para ti, ¿el poder político qué significa? Pues ya el poder político creo que tiene que ver con las normas que se establecen dentro de esa misma
política. Cuando hablamos de política es ciertos deberes, ciertos derechos, ciertas cosas que giran en torno a unos deberes y unas responsabilidades. Y al unir las dos palabras, poder político, pues creo que nos llama a la capacidad que tiene probablemente un grupo de establecer ciertas normas, de establecer ciertos preceptos que hacen que las cosas funcionen, y ese es el poder político. Pues cuando hablamos de poder político en material de estudio en la universidad, hablamos sobre la existencia de una organización la cual tiene el poder sobre una población determinada. Poder político es como tal la organización que, como estoy diciendo, organiza a una población. Me gustaría ahora preguntarle por el próximo concepto, que es la diplomacia. Para ti, ¿qué es la diplomacia? Que es algo que escuchamos ahora mucho en las noticias y en el día a día, la palabra diplomacia. Para ti, ¿qué es la diplomacia? Bueno, Rodrigo, yo creo que la diplomacia, o cuando pienso en diplomacia, pienso en diploma. Y el diploma es esa certificación que me da una entidad por haber hecho algo y me representa, o me da el poder de representar a la entidad, a la universidad, en lo que hice allí. Entonces, me imagino que diplomacia es la capacidad que tiene una persona dada por una entidad, en este caso el Estado, el territorio, el gobierno, para que lo represente de la mejor manera. Eso es diplomacia. La diplomacia, pues, en eso intervienen muchas cosas, como los asuntos internacionales, la prudencia, y eso creo que es la diplomacia. Correcto, y dentro de la diplomacia está el deber hacer paz, buscar la paz entre actores internacionales. La diplomacia la hacen actores que están debidamente capacitados para ejercer ese tipo de acciones de búsqueda de la paz a nivel exterior e internacional. Las relaciones internacionales hablan de la diplomacia en ese sentido. Y por último, me gustaría preguntarle lo que para mí es uno de los conceptos más importantes en relaciones internacionales, que sería la política exterior. Para ti, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de política exterior, Charlie? Bueno, cuando yo pienso en política exterior, pienso en el conjunto de normas, de preceptos, de objetivos y responsabilidades que se marcan dentro del tratado del resto de gobiernos o territorios alrededor de lo que es nuestro Estado, es decir, relaciones internacionales, los países vecinos, los países del otro lado del mar, en fin, eso para mí es la política exterior. Sí, está muy bien relacionada con lo que tú dices. Pues en el material de estudio de la Universidad Militar Nueva Granada nos habla que es el conjunto de actividades políticas mediante el cual los estados buscan llegar a sus intereses y saciar los intereses que tienen cada estado, cada unidad política. Estuve cerca. Sí. Muchas gracias a todos, gracias por su atención. Esperamos que hayan quedado muy claros estos conceptos y los esperamos para una próxima.